¿Qué tal, gente linda? Bienvenidos, bienvenidas. No nos habíamos olvidado de ustedes con esta sección. Solo habíamos hecho una pausa para estudiar más. No, mentira. La pausa de fin de año, pero ya estamos de vuelta con todo el contenido de compartiendo las escrituras. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué viene para estos nuevos episodios, para esta nueva temporada de compartiendo las escrituras? Hola José Alfredo y hola a todos los amigos de Compartiendo las Escrituras. Pues hemos dado un salto un poquito grande. Hemos pasado del Génesis y nos hemos ido directamente al inicio del Nuevo Testamento. Vamos a empezar ahora a hablar un poquito de los evangelios, porque la idea es de pronto llegar un poquito a hablar de las parábolas y cosas por el estilo, cosas más de Jesús. Pero antes de poder hablar de todo eso, necesitamos dar un contexto del Nuevo Testamento y en concreto de los evangelios. Entonces, por ahí nos ubicamos a las personas que están con nosotros hoy en este episodio. Buenísimo. Y si tú eres nuevo, nueva en todo este contenido, bienvenido, bienvenida. No se olviden suscribirse para que te avisen cuando vamos a tener contenido nuevo y sobre todo hacerte una aclaración. El que sabe de las escrituras es Jonathan. Yo nada más le pregunto. Y meto mi cucharita, meto un poquito mi parte como coach también y es de ir descubriendo y compartiendo todo esto. Así que date el chance de ver, de revivir y como lo decimos en todos los episodios, anda a desempolvar este librito maravilloso llamado la Biblia para que lo tengas también a mano y puedas ir compartiendo con nosotros, ¿sí? Aunque en este video quizás no nos vamos a meter de lleno a la escritura, sino que es poner un poquito el contexto de los evangelios, pero para los próximos sí te vamos a compartir bien las lecturas que hacemos para que tú las puedas llevar también, ¿verdad? ¿Qué ondas con los evangelios, Jonathan? Evangelios, fíjate que a mí me hace cortocircuito en el cerebro, porque de pequeño vi un anime de esas ondas japonesas, no sé si sos tú, eh, ¿ves anime? No, No, la verdad no. no, Sí he ok. visto alguno que otro capítulo, pero así como que ya me haya enganchado con alguno de ellos, no. Sí, son buenísimos, buenísimos. Yo sí, yo me engancho. Ahorita todavía sigo viendo One Piece porque tiene muchos episodios, pero bueno. Hay uno que se llama Evangelion, así tal cual, es una gran psicosis y todo, pero, o sea, a mí me chocó cuando era más joven, cuando estaba dicho, porque dije, van a hablar de los evangelios así tal cual, que yuca esto, cómo lo van a tratar, ¿verdad? Y no, nada que ver, sino que le dan otro lineamiento, otro contexto, pero lo que me llama la atención que sí, aún en el mismo anime, lo manejan un poquito como está estructurado en la Biblia, fíjate, la parte de los evangelios, es literal. Entonces, antes de seguir yo contando del anime, me gustaría saber, para ver si en el anime sí lo manejan así también, qué significa evangelio. ¿Podemos arrancar por ahí, te parece? ¿O hay algo más por donde avanzar? Bien, bien, empezamos por ahí. Evangelio básicamente significa buena noticia. Ok. Es buena noticia. Nosotros los cristianos tomamos eso precisamente de una experiencia concreta que vivieron aquellos judíos que estuvieron alrededor de Jesús, que es la experiencia de que hay una buena noticia que contar. Primero, hay una buena noticia que Jesús contaba, pero ellos vivieron no solo eso, sino que vivieron la muerte y la resurrección de Jesús. Y a partir de eso, ellos empiezan a contar esa buena noticia. Aquel que fue crucificado y que lo mataron porque supuestamente era rechazado, resulta que no terminó siendo rechazado y que Dios dijo, este tenía razón. Y esta es la buena noticia, de que el mensaje de Jesús sí es válido. Ok, ok. Interesante, interesante. No tiene nada que ver con el anime, así que podemos proseguir. Es,
es la buena noticia. ¿Cuándo le ponen evangelios? O sea, quisiera entender si desde que fueron escritos se les llamó evangelios o más adelante es que ya se les pone el título así tal cual. Hasta donde yo he estudiado y hasta donde he leído, el término que utilizamos hoy es un término que fue evolucionando, no fue un término utilizado desde el inicio. El único que empieza el evangelio así, tal cual, es Marcos, que de hecho es el primer evangelio que se escribe. Te leo un poquito. Marcos dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Okay. Pero aquí habría que entender varias cosas y no se van a entender hasta que veamos varios de estos videos, ¿verdad? Ajá. Porque evangelio en este sentido que está utilizando Marcos tiene varias acepciones, varias formas de hablar de evangelio. Podemos hablar de Jesús como buena noticia como tal, podemos hablar de las palabras que Jesús decía como buena noticia, podemos hablar de un libro como tal, como buena noticia, podemos hablar de la tradición oral que existía alrededor de todo lo que Jesús dijo e hizo. Todas esas cosas son consideradas evangelio, que en algún momento se manejan, pues, como decía, oralmente, y en algún momento llegan a estar escritas. Los 4 evangelios que tenemos en la Biblia son resultado de ese proceso, incluso de otras cosas. Pero no fueron llamados inicialmente como buena noticia. Los recuerdos de los apóstoles, las palabras de Jesús, los dichos, los hechos de Jesús, cosas por el estilo y las formas en cómo se hablaba de los evangelios. Si mal no estoy, cerca del siglo II, me parece, por ahí, es que empieza a utilizarse más la buena noticia, okay, y evangelio como tal para hablar de esto. Pero eso es un proceso, no se hace de inmediato. Ok. Y hoy por hoy, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde iniciamos con los evangelios? ¿En el orden en el que está la Biblia? ¿O qué debería de saber yo para entender los evangelios cuando comienzo a ver los relatos ya de los evangelistas? Te hago esta pregunta porque en algún momento escuché los evangelios sinópticos, por ejemplo, los evangelios canónicos. ¿Qué es todo eso? Todo eso que acompaña a evangelio, tal. ¿Por qué el apellido en algunos? Tal vez habría que decir, o quisiera decir, que el nombre de los evangelios hoy es, por ejemplo, es Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio Ajá. según San Mateo. Esta es la versión del Evangelio de acuerdo a este escritor. Okay. Entonces, hay versiones de los mismos sucesos, hay versiones. Y si vamos revisando entre un evangelio y otro, tomamos un episodio que haya en 3 de los evangelios, incluso a veces en los 4, vamos a notar que hay diferencias. Hay diferencias importantes, a veces nada del otro mundo, pero hay una diferencia importante en cómo se cuenta. Y a veces son contradictorias, a veces el mismo evangelista se contradice. Por ejemplo, si mal no estoy, Lucas pone a Jesús bautizándose, pero Juan Bautista está en la cárcel ya. Okay. Y en todos los otros momentos, en todos los otros evangelios es Juan Bautista el que bautiza a Jesús. Okay. Entonces, vemos, como hemos dicho en otros momentos, que hay cosas que no son tan importantes para el que escribe, que para nosotros, con una mentalidad muy tajante de historiadores, de querer tener las cosas tal como pasaron, sí son importantes. Pero es obvio que ellos están queriendo transmitir algo específicamente. Lucas, por ejemplo, para Lucas lo importante es ver a Jesús en medio del pueblo haciendo algo que de alguna manera, en este caso, cuestiona a la gente de su tiempo. ¿Por qué? Porque si se entiende que el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Pero entonces hay un mensaje que transmitir en ese
en ese contexto. Y entonces, si vamos viendo cada uno de los relatos y los vamos comparando, vamos a ir descubriendo cada evangelista, cada escritor tiene como una línea sobre la cual va escribiendo. Esas líneas dependen mucho de las situaciones que está viviendo cada comunidad, normalmente. Entonces, hablamos de situaciones históricas, de los problemas que hubieron en las primeras comunidades, porque una cosa es que Jesús viviera y que se generaba una comunidad de discípulos, pero alrededor de esa comunidad de discípulos y alrededor de esas enseñanzas hay toda una serie de pensamiento que se está gestando en las comunidades y en las ciudades cercanas. Hablemos de filosofía, hablemos de gnosticismo y de un montón de influencias que también van a llegar al cristianismo y que a veces se entretejen un poquito, y entonces hay quien dice, bueno, no, pero entonces las cosas no son así, y empiezan a hacer teorías y empiezan a hacer relatos o a modificar esos relatos para que se acoplen a lo que ellos creen. Entonces, en este sentido sí es importante tener en cuenta que los evangelios que tenemos acá los llamamos canónicos, precisamente porque en algún momento se hizo un canon, una lista de libros que sí correspondían con el mensaje de Jesús. Fue un proceso de depuración, porque cada comunidad fue recogiendo los escritos, las cartas de los apóstoles, los evangelios que estaban escritos, y de acuerdo a eso, pues trataban de vivir, porque era un escrito con el cual trataban de dirigir su vida, la vida de la comunidad y la vida personal de cada quien. Entonces, estamos hablando de escritos que ayudan a vivir eso en que se cree, pero que no eran los mismos en todas las comunidades, porque en aquel momento podemos hablar de que había papa, en el sentido de que entendemos que hay una sucesión entre Pedro y los demás sucesores, pero no era que existía una iglesia que normaba todo como ahora, ¿verdad? La iglesia va encontrando cómo normarse en el camino, y cada comunidad va haciendo sus esfuerzos de organizarse en ese sentido. Entonces, mucho de lo que escriben los evangelistas tiene que ver con lo que están viviendo las comunidades, para responder y para ayudar a vivir eso que Jesús enseñó. Pues, en esta comunidad debería traducirse de esta manera. ¿Estamos diciendo que los quienes escribieron fueron mentirosos? No, están tratando de hacer que esa palabra sea viva ahora, porque al fin y al cabo eso es lo que creen, que la palabra de Jesús es vida y que eso sirve para dar vida a las comunidades. Entonces es lo mismo que sucede hoy. Nosotros hoy leemos esa palabra de hace 2000 años y entendemos que eso nos dice algo a nosotros hoy. Ajá. Que ese es el proceso de aplicación. Okay. Entonces yo no sé si ya respondí la pregunta, porque ya me... No. Vamos bien. Fíjate que me encanta, porque esa pequeña aclaración que hiciste de evangelio según, o sea, ya desde ahí comencé a ver lo que es el relato de este tipo, ¿no? Es el relato de esta persona, es lo que él está entendiendo en ese momento, es lo que él... Y me hace sentido porque entonces hay un evangelista que te gusta más que otro, por ejemplo. O cuando escuchas la misma historia de uno, te pega más el de este, porque quizás te lleva a ti a esa relación, ¿no? O sea, no sé qué tanto, no sé si habrá algo, algún... Sé que no lo hicieron pensando en eso, porque en aquel momento no se estaba pensando en eso. Y tal cual lo hemos visto en otros episodios, este es un pensamiento más occidental, ¿no? Esta parte de estructura, esta parte de... Y viendo esa parte literaria, o sea, es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lucas, ¿ya? Lo entiendo más, el Evangelio de Lucas. No sé por qué. Y veo las historias de Lucas y me atrapa más la forma en que lo redacta, hablando de lo literario, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, Lucas tiene una finalidad de mostrar
a Jesús y al Dios de Jesús, que tal vez no la encontramos en los otros evangelios, no porque los otros evangelistas no lo concibieran así, pero Lucas sí recoge una serie de materiales alrededor de Jesús que no son recogidos en los otros y que pegan mucho más con una sensibilidad muy humana de parte de nosotros. Hablemos como historias como el hijo pródigo, que está en el capítulo 15, y hay otras dos historias más que todas hablan del tema de la misericordia, cosa que si bien sí son parte del mensaje de Jesús en los otros evangelios, no están ejemplificadas. Y aquí hay un ejemplo concreto. Hablemos del buen samaritano, que también está en el mismo evangelio. Entonces eso ya le dan un rostro a la teoría que de pronto está en los otros evangelios. Porque en los otros evangelios se habla del Padre, se habla del amor que Dios tiene, pero y por ejemplo están las parábolas del reino de Dios y un poquito, y entonces entrevemos un poquito que está ese amor, pero una cosa es tener una teoría y otra cosa es ver una historia muy viva que te hace entender, ok, el amor al prójimo no es solo ok, este que está aquí en la par mía, ¿verdad? Como que llevo bien, es este otro que es muchísimo más retador. Entonces ya ahí la cosa va adquiriendo muchísimo más color. Entonces, en ese sentido, sí, las comunidades, bueno, depende mucho de los materiales que tuvieron acceso quienes están escribiendo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando acá de que quien escribe tuvo acceso a un particular apóstol. Por ejemplo, Marcos se supone que escribió los recuerdos de Pedro. Okay. Lucas se supone que escribió los recuerdos de Pablo, pero Pablo no vivió estrictamente con Jesús. Entonces, posiblemente Lucas tiene acceso a muchas otras fuentes. Además, se supone, por los estudios que hay, se supone que Mateo y Lucas tuvieron acceso a un pequeño librito, a una serie de colección de historias y de palabras de Jesús que estaban recogidas y que ellos dos las tienen y que Marcos no las tiene y las tiene Juan. Entonces, a esto le llaman una fuente Q, digamos, por ponerle un nombre, ¿verdad? Porque nunca se ha encontrado ese documento. Pero se sabe que como esas historias y esas palabras de Jesús solo las tienen ellos dos, quiere decir que ellos las obtuvieron de alguna fuente específica. Entonces, esto hace primero, ¿con quién tuve acceso? Entonces hablemos de qué capacidad de memoria tenía Mateo, qué capacidad de memoria tenía Pedro, qué capacidad de memoria tenía Pablo, porque obviamente Pablo no lo conoció, pero obviamente le contaron las historias. Entonces, y Juan, la capacidad de memoria. Luego, cómo esas historias se van transmitiendo, ¿verdad? Porque posiblemente no todas las historias le llegan de primera mano. Sí. Hay una tradición oral que se va pasando, ¿verdad? Ya quienes escriben no escriben en Jerusalén, están escribiendo en otras comunidades. Y entonces, qué sé yo, en alguno de los casos, por ejemplo, Mateo no estuvo en todas las situaciones importantes. Muchos de los relatos dicen, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Mateo no estuvo allí. Entonces, Mateo tiene lo que le contaron. El chambre. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, no. Entonces, hay una cuestión de a qué material tengo acceso para escribir. Y la otra cosa es la intencionalidad que tengo a la hora de escribir, que es lo que te decía yo antes. Tiene que ver con el hecho de que esta comunidad está viviendo una situación específica, divisiones, problemas, influencia de una filosofía extraña, contraria a las enseñanzas de Jesús. Entonces, yo no voy a contar solo la historia, necesito iluminar esa situación. Correcto. Como dar, como se dice, esa buena noticia de esta forma que me entendas, porque esta buena noticia es lo que estás necesitando en este momento también. Sí, ¿no? Es que para ellos, para los judíos y para los cristianos, y si en efecto entendemos bien las cosas, la palabra es viva.
Viva en el sentido de que es capaz de hablarme hoy a mí. Viva en el sentido de que en efecto puede hacer algo. Viva en efecto porque tiene poder. Poder no porque hace milagros. Porque yo no voy más tanto en esa línea. Poder en el sentido de que puede actuar en medio de la situación en la que estamos viviendo. Y puede decirme algo en ese momento. Ok, ok. Mira, Jonathan, y hay como una línea de tiempo de los evangelios. O sea, no todos fueron, por lo que te acabo de escuchar, no todos fueron escritos en el mismo momento, entonces. No. Yo ahorita no, te soy sincero, me hizo falta buscar un poquito eso porque Okay. mi memoria No, no es buenísimo, así tenemos para otro no es video, tan ya ven, y buena. no se lo pierdan. No es tan buena, pero sí te puedo decir que, ok, qué sé yo, los primeros escritos, que son las cartas, están cerca del año 40 y algo, por ahí. Pablo empieza a escribir, 40 y algo, 50 por ahí. Hay que tener en cuenta que Pablo muere alrededor del año 70, entonces ese es el espacio de tiempo, estamos hablando 45, 70, es el tiempo en el que Pablo escribe sus cartas. Y los evangelios empiezan a escribirse después de la segunda mitad del ¿cómo se llama? Del primer siglo. Déjame ver, porque yo creo que tal vez sí puedo buscar acá una... En lo que tú buscas, hice esta pregunta porque desde que Jonathan dijo canon o canónico, mi poquito ser interior de Star Wars me saltó. Los amantes de Star Wars saben que están los canon y esa es la válida, esa es la historia que se debe contar, pero hay otras historias no canon, ya que no entran en este mundo, en este universo tal cual, pero ayudan. Y entonces me nació esto, ¿no? ¿Qué tal si los evangelios están ordenados de una manera, así como las películas de Star Wars, ¿no? Que Pues te primero te diría echaron que, unos y después pues te otros. diría que precisamente esa forma en cómo utilizan en Star Wars la palabra canon Ajá, viene de acá. correcto. Viene de acá, viene de un orden, porque canon lo que significa es un orden, una norma. Y lo que se buscaba en aquel momento era decir, bueno, dado que hay tanto escrito y hay tanta gente que ha querido hablar de Jesús, y resulta que no todo coincide realmente con lo que Jesús es, con la verdad de Jesús, hombre y Dios, por ejemplo, y con la verdad de ese Dios que salva, trataron de decir, bueno, necesitamos organizar esto, es decir, estos son los libros que realmente cuentan para saber quién es Jesús, para saber cómo podemos vivir nosotros. Y hay otros libros que aunque sí de pronto tienen elementos que son importantes, esos libros no pueden por completo tomarse en cuenta porque hay elementos que son externos a Jesús. Entonces hablemos de el gnosticismo, que tiene un gran, es muy, como una especie de dicotomía, pongámoslo así, porque entonces lo espiritual es sumamente importante y el conocimiento es lo que nos hace llegar a ese estado espiritual y la materia no tiene importancia. Entonces, para los gnósticos, por ejemplo, Jesús era un espíritu que aparentaba una materia. Entonces, si aparentaba una materia, cuando estaba en la cruz, realmente murió. Ajá. Entonces, Pablo dirá, pues, si las cosas son así, si no murió Jesús, entonces, ¿qué sentido tiene lo que creemos? Y entonces no estamos haciendo nada, agarre cada quien, váyase para su casa, porque esto no tiene sentido. Si era hombre y si era Dios, entonces como si era hombre y si era Dios, si murió realmente y si resucitó realmente. Entonces, estas cositas son las que están detrás de estos evangelios. Y allí hay formas de tratar de responder a eso, aunque no nos demos ni cuenta. Sí. Mira, para los que nos están viendo, tranquilos, si ahorita sienten que esto acá, este video es únicamente para generar el contexto de los evangelios.
¿ya? Vamos a hacer más cápsulas de estas, más episodios que te vayan contando bien. Aquí ya Jonathan ya lo dejamos con tarea para que nos haga el universo de los evangelios, le voy a poner así, para que me diga bien cómo ver todos los episodios, así como están los de la Guerra de la Galaxia, ¿no? Que te dicen, si lo querés ver con el modelo canon, es esta forma que las tenés que ver, ¿vea? Si lo querés ver rapidísimo, aunque sea canon, elimina este episodio, vea que ese no sirve de nada. Y así que vamos a ver si logramos hacer eso así, Jonathan, como con una línea de tiempo, ¿te parece? De ir viendo cómo fue montado, cómo lo fueron haciendo, y de repente, Jonathan, no sé si así será, tal vez estoy equivocado, pero entonces, ¿estos evangelios le escribían a alguien en particular? Por decirte, a ver, estoy en Jerusalén, pero yo le escribo a los judíos, ¿o no? Sí, sí. Sí, a ver, dependiendo del evangelio, como te digo, y depende mucho de las comunidades. Ujú. Voy a hablarte un poquito para poner un ejemplo. Pedro y Pablo tienen una gran discusión, me parece bien ejemplificada en los Hechos de los Apóstoles, cosa que a nosotros nos parece extraña porque en los Evangelios parece claro desde el inicio que Jesús envía a todo el mundo, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, y de pronto en los Hechos de los Apóstoles aparece que ok, no, nosotros estamos predicándole a los judíos, los paganos que se vayan a la chingada. Perdonen la expresión, ¿verdad? Pero es más o menos el asunto. Pero es que así dijo. Sí, sí, hablando como hablarían judíos en aquel momento, o sea, me vale madres estos paganos porque nosotros somos los importantes, nosotros somos el pueblo elegido, ellos no viven como nosotros. Entonces, pero hay un montón de gente que empieza a integrarse en las comunidades cristianas y ni siquiera son gente simpatizante de la religión judía. Los judíos daban la oportunidad de que si usted no es judío, usted pueda simpatizar con la religión y en algún momento usted se haga judío, lo cual implicaba que usted tenía que circuncidarse. Así como forma de ingresar, eso solo para los varones, las mujeres, con que entrar el marido ya estuvo. Ahí perdonen por la Perdón, poca inclusión, perdón por pero el así eran las machismo de cosas. antes, pero no es nuestra culpa, así era antes. Entonces, ¿qué pasa con estas primeras comunidades cristianas? Uno de los problemas que van a enfrentar es, por ejemplo, ok, yo como judío cristiano o cristiano judío, tengo que seguir todas las reglas de la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que resulta que los paganos que ni siquiera han empezado a recibir instrucción en la religión judía no saben cómo son las cosas. Entonces ellos comen sin más carne sacrificada a los ídolos. Tengo un vecino, amigo mío, que no es cristiano, que no es judío, es pagano, y me invitó a una comida a su casa, y resulta que era una comida que había sido sacrificada a la diosa Hera o al dios, el que sea. Bueno, comió. Y ahí hay una gran discusión, porque entonces, ¿tienen que seguir o no tienen que seguir los preceptos judíos para ser cristianos? Hay una discusión que pasa por mucho tiempo. Pedro y Pablo, como te decía, tienen esa discusión y Pablo le llama la atención a Pedro y le dice, mire, mijo, usted se comporta cuando está solo con los paganos, come con ellos con toda normalidad. Pero cuando es judío, va y come con ellos y entonces, ok, no, un momentito, seamos coherentes. ¿Es o no es? Y entonces llega un momento en el que en Jerusalén tiene que hacerse una discusión sobre el asunto. Y lo que le dicen es, ok, no, los que son paganos no tienen por qué seguir las reglas de los judíos, porque eso no es esencial. Pero sí les vamos a pedir que ustedes se acuerden de la comunidad de Jerusalén,
porque la comunidad de Jerusalén llegó a ser muy pobre, porque como creían que el reino de Dios ya venía, era así como, ok, 15, 20 años esto ya está acá. Como dicen los Hechos de los Apóstoles, vendieron todo y lo repartieron entre todos. Llegó un momento en el que la riqueza que había se acabó. Y entonces es una comunidad que llega a ser pobre, entonces el requisito es, ok, acuérdense de los pobres, de la comunidad de Jerusalén. Entonces tenían que hacer colectas y se ve en las cartas de Pablo como hay una gran importancia en recoger dinero para enviarle a la comunidad de Jerusalén. Ok, Entonces, perdón, porque dale, dale. ya me había quedado. Entonces la idea es, una de las, dependiendo de qué tan qué tanta cantidad de judíos haya en esa comunidad, tal vez haya que insistir más en esto y tal vez en otras comunidades no haya que insistir tanto en el tema, aunque en todos los evangelios aparece, más o menos, pero en todos los evangelios aparece. ¿Por qué? Porque en efecto fue una cuestión que fue mucho de discusión. Otra cosa es, por ejemplo, que las primeras comunidades cristianas tenían mucho roce con los fariseos. Los fariseos aparecen en los evangelios actuales como los malos de la película, ¿verdad? Pero yo diría que en el tiempo de Jesús eran bastante cercanos. Muchas de las propuestas de Jesús eran muy cercanas a las de los fariseos. Hay cosas en las que sencillamente tampoco estaban de acuerdo, pero eran muy cercanos. Ahora, resulta que en los evangelios los fariseos están igual que todos los demás, son los malos de la película. ¿Por qué? Porque las primeras comunidades cristianas sí tuvieron mucho problema con ellos. ¿Por qué? Porque en el año 70 se destruyó el templo. Entonces la religión judía tiene que reinventarse, porque su centro era los sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero cuando ya no tienen templo y no pueden hacer sacrificios, ¿y cómo vivimos nuestra religión? Se reinventan y como tenían la sinagoga, ahora se vuelven una religión centrada en la palabra. Y los fariseos, que eran los campeones en eso, son los que tienen el poder ahora. Son los importantes. Y entonces, el choque de las primeras comunidades cristianas es con los fariseos. ¿Por qué? Porque esta es una rama, el cristianismo inicial es una rama que se sale del cajón. Porque de alguna manera quiebra las normas, porque está dando chance de que venga otra gente y que no cumpla las normas para vivir así. Entonces, hay elementos de esas situaciones metidas en los evangelios. Entonces, como te digo, depende mucho de la situación propia de cada comunidad o de lo que sucede alrededor. Los evangelistas van a tener una cierta intencionalidad a la hora de escribir para iluminar esa situación. Sí, súper, súper. Y si ustedes están pensando como yo ahorita, y entonces, ¿por qué pega tanto el evangelio aún en este tiempo? Pues eso es lo que vamos a ir descubriendo en los otros episodios, ¿ya? ¿Por qué pasa tanto tiempo y el evangelio sigue vivo? El evangelio sigue hablando, sigue con ese poder de antes, aunque quizás no fue escrito para nosotros, pensando en la comunidad, pero vamos a profundizar un poquito en por qué pega todavía, por qué el evangelio yo lo leo y hay algo para mí ahí, a pesar de que yo no fui judío, yo no estuve allá, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a ver un poquito en los próximos episodios. ¿Te parece, Jonathan? Así es. Mira, a nivel de resumen para este episodio, decimos que evangelio es la buena noticia. Básicamente es buena noticia. Buena noticia. Ahora es la buena noticia de Jesús. De Jesús, ok, ok. 4 evangelios. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Aunque son 4, siempre me olvida uno y es Juan, fíjate, no sé por qué. Cada uno o quizás escribía de acuerdo a lo que estaba ocurriendo y sucediendo, ¿verdad? Sí, sí, hay una intencionalidad de acuerdo a las situaciones propias de la comunidad o lo que sucedía
alrededor de la comunidad, con las influencias externas. Estos 4 son conocidos como canónicos, ¿estoy bien? Son conocidos como canónicos, fueron determinados en algún momento precisamente porque habían escritos o tradiciones acerca de Jesús que contradecían lo que obviamente los apóstoles y los testigos de la primera generación conocían de Jesús. Ok. Y Pero hay que aquí, poner un poquito de orden. y aquí me entra curiosidad, Jonathan. Vamos a hablar de los no canon. Hoy no, o en este periodo no, pero en algún momento lo vamos a hacer Ok, porque sí hay mucho que se puede iluminar de eso y hay mucho de valioso que también se puede sacar de los evangelios apócrifos. ok, ok. Y a mí sí me gustaría que en algún momento más adelante lo podamos hacer porque a veces si circula información un tanto errada, creo yo, que le dan vuelta a la situación y que casi que por esos otros evangelios quieren venir a atacar estos de acá, ¿verdad? Y a Sí, refutar de por qué no y todo, pero cuando amplias y ves todo este contexto como nos lo comparte Jonathan, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, me queda todavía más claridad, ¿ya? Y si se han dado cuenta, aún toda la temporada anterior hemos hablado de la escritura, no hemos hablado de religión. La religión yo se la dejo a ustedes, ¿sí? Ahí ustedes sabrán, ¿ya? Nos basamos de una Biblia católica, porque obvio los dos somos católicos. Andamos buscando quién nos pueda venir a compartir el Corán también, ¿por qué no? Porque es parte de la escritura. Pero ojo, cuando veas la escritura, cuando escuches también que hablamos de estos otros no canon, de los apócrifos, date el chance de ampliar, no solo venir a atacar, sino que es para ampliar y lo vamos a hacer con esa intención cuando lo hagamos. Por el momento, quédate con este episodio acerca del Evangelio, su significado, el contexto, porque en los próximos nos vamos a meter a ver qué onda con esa buena noticia de Jesús, a ver qué más hay en realidad en todo y qué le podemos sacar. Y por supuesto, más adelante nos vamos a comenzar a meter en esas historias impresionantes porque a mí me encantan las parábolas porque las manejo a través de las metáforas y es un lenguaje increíble el que tiene. Ya, ya les voy dando pista porque es vigente todavía los evangelios. ¿Algo más que querrás agregar, Jonathan, para cerrar este episodio del Evangelio? tal vez quería agregar ahora que estabas hablando de esta cuestión, que este estudio de los evangelios o de las escrituras, hablando un poquito con intención sociológica, por ejemplo, desde una perspectiva sociológica, con Ajá. cuestiones arqueológicas y con historia de las formas y todos estos elementos que nos ayudan hoy a entender las escrituras en, en una forma más completa, más integral, fue iniciado por los protestantes. Fueron los primeros que empezaron a desarrollar un estudio científico de la Biblia. Y fueron los primeros que empezaron a sacar conclusiones. Así, bueno, este fulanito dijo esto por esta razón. Entonces, para que si hay algún protestante o hermano de otra religión cristiana, pues entienda que al fin y al cabo venimos de la misma fuente. Lo único es que ahora la tradición católica ha agarrado y ha hecho también su esfuerzo por estudiar científicamente las escrituras y sacar las propias conclusiones, porque en algunos momentos sí hay a veces el deseo de hacer como una tendencia hacia algo, ¿verdad? Entonces, bueno, revisemos esto científicamente, no porque esto es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Gran aporte. Y recuerden, solo compartimos la escritura. No es que lo sepamos todo. Bueno, Jonathan sí tiene muchos estudios en esto. A mí solo me encanta la escritura porque a la fecha me sigue enseñando un montón. Siempre se lo digo, me preguntan, ¿qué libro me recomendás para crecimiento personal? La Biblia. ¿Qué libro me recomendás para finanzas? La Biblia. ¿Qué libro me recomendás para mejorar mis relaciones? La Biblia. Porque allí vas a encontrar de todo y muchas cosas más. Por eso hacemos compartiendo las escrituras. Así que
Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio para seguir profundizando con el Evangelio. Toda esta temporada vamos a estar viendo los Evangelios, así que no te lo pierdas. Todos los martes vas a tener un nuevo episodio. Nos vemos en la próxima, Jonathan. Hasta luego y gracias.